Bien, buenos días. Vamos a seguir con lo que es la segunda parte de nuestro trabajo, el cual iniciamos el día de ayer. Pues vamos a hablar ahora, esta parte está constituida, digámoslo así, a conocer un poco acerca de lo que es el impacto que ha tenido hasta la actualidad el crecimiento poblacional. Vamos también a conocer un poco acerca del concepto de lo que es la capacidad de carga del planeta, cómo podemos nosotros mediante fórmulas matemáticas también encontrar la densidad poblacional de X país. Entonces, como estamos hablando de lo que es el crecimiento poblacional, hay que remontarnos un poco al pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia o desde cuándo viene ese crecimiento poblacional? Pues prácticamente ese crecimiento poblacional viene aproximadamente desde hace 8.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Durante la edad de piedra, más o menos era una cantidad de 5 millones de habitantes, de personas, y que esos 5 millones se fueron transformando conforme fue evolucionando todo tipo de, digámoslo así, todo tipo de características positivas, como puede ser la revolución industrial, la tecnología, ¿ya? Y a partir del siglo XVIII, que prácticamente fue que se despegó ese crecimiento poblacional. Entonces, también datos muy importantes y diferentes herramientas que con la tecnología se fueron utilizando para conocer ese tipo de crecimiento poblacional o cómo se fue dando. Aquí tenemos un ejemplo de la curva de Dulcer, que es la que nos ayuda, ¿verdad?, a poder nosotros establecer cómo es ese movimiento de la población o el número de habitantes por unidad de tiempo. Pues vemos, si nosotros analizamos una curva, pues prácticamente va a tener esta tendencia. Y la tendencia sigue creciendo y sigue creciendo, ¿ya? Entonces, esta tendencia de crecimiento poblacional, pues se despegó o se disparó, más o menos, a inicios del siglo XX, ya cuando surgió la revolución industrial, ya cuando surgió también la tecnología. Entonces, de acá, del siglo XX, es que se despegó lo que es ese crecimiento poblacional. Luego, con ese mismo crecimiento poblacional, entonces fue importante conocer algunos conceptos. Uno de ellos es la capacidad de carga del planeta. ¿Qué es lo que nos dice el concepto de lo que es capacidad de carga del planeta? Dice que define como la carga máxima que la humanidad puede imponer de modo sostenible al medio ambiente, antes de que el medio ambiente sea incapaz de sostener y alimentar al ser humano. Pero ¿qué pasa hoy en día con la capacidad de carga del planeta? Si nosotros mismos nos estamos acabando los recursos, ya naturales, renovables, no renovables. Entonces, quieras o no, esa capacidad de carga del planeta va a llegar a un límite en el que ya no va a poder, como decir, sostenernos, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver lo que es el concepto de capacidad de carga del planeta. Entonces, ¿cómo está aquí en nuestro país ese análisis poblacional? Pues allá por el año 2007, de parte de lo que es el Ministerio de Economía, entonces se empezó a realizar lo que son los diferentes censos. En ellos pudieron establecer la cantidad, ¿verdad?, de habitantes que habían por departamento, eh, qué departamento tenía, por ejemplo, más hombres, qué departamento tenía más mujeres. Y ahí surgieron que algunos resultados que ahí se muestran que prácticamente lo hicieron en el área de San Salvador, en el área de Chalatenango y en el área de La Libertad, que fue donde se dio el mayor número de habitantes, pero estos también dependían en qué área se hizo ese estudio, ya sea el área rural o el área urbana. Entonces nos preguntamos, ¿a qué se debe el incremento de la población mundial? ¿A qué creen que se debe el crecimiento de la población mundial? Pues existen diferentes factores, ¿verdad? Existen diferentes factores. Uno muy claro, pues es la gente del campo, ¿va? Dice que
pues prácticamente para eso les ha dado la vida a ellos Dios, para estarse multiplicando. Si ustedes ven en el campo, hay hogares en el que procrean hasta 14 o 15 hijos, ¿verdad? Pero es por la misma falta de, digámoslo así, de cultura que se les inculca a ellos en cuanto a la reproducción humana. De ahí surgieron algunos sucesos que han favorecido el incremento de la población a nivel mundial. ¿Cuáles son esos? Como mencionábamos, el desarrollo de la agricultura sería uno, la revolución industrial que surgió más o menos allá por el siglo XVIII, ¿verdad? En donde en esta etapa aparecen las máquinas y las herramientas. Luego el desarrollo de la medicina y en la era preindustrial lo que es el desarrollo de la información, comunicándonos por medio de satélites. Todos estos que hemos mencionado ahorita, quieras o no, favorecieron a ese incremento de la población a nivel mundial. Características que modifican a la población mundial. Mencionemos algunas. Dice que la natalidad, que tiene que ver con la cantidad de niños o niñas que nacen diariamente, la mortalidad, cantidad de personas, sexo femenino, sexo masculino, que mueren diariamente. Y por último, o como tercer punto, tenemos a la migración. Tres características importantes que modifican lo que es la cantidad de la población mundial. ¿Qué relación existe entonces entre la densidad poblacional y la pobreza? Sabemos que la densidad poblacional nosotros la podemos encontrar mediante una fórmula matemática, nada más dividiendo lo que es el número de habitantes de un, digámoslo así, un municipio X, número de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Solo hacemos esa división y ahí sacamos lo que es la densidad poblacional. En la fase de información tienen por ahí algunos ejemplos para que los pongan en práctica. Entonces, ¿pero qué relación existe entre la densidad poblacional y la pobreza? Punto muy importante. Vea, se podría creer que al aumentar el número de habitantes en un país, los recursos más escasos y por tanto hay más pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras va creciendo la población, entonces los recursos se van haciendo menores. Eso va a conllevar a lo que es la pobreza. Pero vean lo que dice a continuación. Pero esa hipótesis no se cumple en algunos países tales como Japón o Estados Unidos, que están dentro de los 10 países más poblados a nivel mundial. ¿Ya? Tienen la mayor cantidad de individuos y están en estado de pobreza o son catalogados países pobres. No, ¿verdad? Entonces ahí se está contradiciendo a la relación que existe entre densidad poblacional y pobreza. Pero ¿por qué no son pobres o por qué no son catalogados pobres? Perdón. Pues porque son países prácticamente desarrollados, ¿verdad? Han sabido utilizar los recursos, ya o saben utilizar los recursos, tanto económicos, recursos naturales, les sacan provecho, ¿verdad? No se quedan estancados, hay mejor tecnología, hay mejor investigación científica, entonces todo eso ayuda a que eso no se establezca, ¿ya? A lo que dice que a mayor densidad poblacional, entonces más pobreza. Continuando con lo que es un poco acerca de la información, nos preguntamos, ¿cuál es la causa entonces de la pobreza en El Salvador? ¿Cuál es la causa principal de la pobreza en El Salvador? Creo que aquí nos pondríamos a discutir y quizás no llegar a un fin, como dicen, ¿verdad? Son diferentes factores por los que quizás aquí hay mucha pobreza. Dice, es importante que reflexionemos y que tomemos medidas razonables para que las personas que habitamos en el planeta no lo sigamos destruyendo más. Pero eso de seguir destruyendo nuestro planeta a veces es por la misma necesidad que tiene la gente pobre, la gente de escasos recursos, ¿ya? Tal vez que va a cortar leña por tal de ir a vender, ¿ya? Y ahí se está acabando los recursos de nuestro planeta y es por la misma necesidad, por la misma pobreza que existe, ¿verdad?
Países desarrollados dice que son aquellos que tienen un alto grado de industrialización y un elevado nivel de vida, gracias a su riqueza y al desarrollo de la ciencia y de la tecnología avanzada. ¿Qué pasaría o qué sucedería si en nuestro país se le diera más auge a eso? Si los presupuestos que establecen le dieran más a esa parte de investigación científica, explotar más ya a los jóvenes, ya a los licenciados, a los doctores, explotarlos más, darles más económico, ya para sus diferentes investigaciones. Países subdesarrollados son aquellos que tienen bajos niveles de producción, o sea, no producimos nada, solo estamos viendo prácticamente para satisfacer a X personas, ¿verdad? Las personas que están arriba son las que ellos nada más se satisfacen para, como quien dice, solo para adentro, ¿verdad? Entonces todo eso conlleva quizás al nivel de pobreza que existe en nuestro país. Lo que es aquí tenemos una imagen de estos son los 10 países más poblados actualmente, ¿verdad? Vea que el primero es China, segundo la India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, Nigeria, Bangladesh, Rusia y Japón. Son los principales 10 países que actualmente están más poblados. Ahí China pues se lleva el primer lugar, ¿verdad? Con un aproximado de 1.357 millones de habitantes. Y es lo que estábamos hablando. Imagínense la cantidad de habitantes que hay en China y no es considerado un país pobre. ¿Pero por qué? Porque ha sabido explotar, ¿verdad? Los recursos, porque le han sabido dar o sacar lucro a lo que es la parte científica, a la parte tecnológica, ¿ya? Y no solo malgastar, como dicen así a lo loco, todos los recursos que tengan, o sea, la parte económica apoya mucho, los inventos, todo eso. Entonces, aquí tenemos una tablita de los primeros 10 países más poblados. ¿Y cómo está actualmente nuestro país? Veamos entonces. Acá está que dice que actualmente tenemos un promedio de 6.486.200 habitantes. Ahí podemos ver nosotros esa gráfica y nos da el rango tanto de hombres y de mujeres y la edad en la que está. Por aquí podemos ver que existe, por ejemplo, en los hombres, de entre la edad de 20 y 24, que hay un 4.8% del total de la población. Ese es el rango de la edad que más está actualmente en nuestro país. Bien, entonces ahora viene lo que es la parte que usted va a trabajar. Vamos a trabajar prácticamente igual que el día de ayer. Yo ya le doy la parte de la información ahí plasmada en su documento y usted nada más va a ordenar todas esas ideas mediante la herramienta de Google que utilizamos el día de ayer. Eso sería la parte del desarrollo. Y siempre para la parte de la evaluación y aplicación, me la va a trabajar en un documento aparte, en Word, y luego la va a adjuntar ahí a la clase en Google Classroom. Recuérdese que la parte de las actividades de su libro son, ahí les he puesto yo una tarea donde dice trabajo del libro para que ahí la vayas, para que ahí suba lo que es esa parte del libro que es nota totalmente aparte. ¿Ya? Así que eso es prácticamente lo que vamos a seguir el día de ahora con ese trabajo. El desarrollo me lo va a organizar, las ideas que yo le di me la va a organizar mediante la herramienta de Google, la parte de evaluación y aplicación en un documento Word aparte, luego la adjunta y el trabajo de su libro también me lo adjunta ahí a Google Classroom. Cualquier duda, consulta o comentario me la puede hacer a mi personal o también lo puede hacer ahí en el grupo que tenemos. Pase feliz día.